Libro de Éxodo capítulo 4, versículo 13 y 14. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio de quien debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. La palabra de Dios, aleluya, en este versículo nos habla como Moisés tenía como duda en él y no quería hacer lo que el Señor le había enviado a hacer, porque el Señor lo mandó a que se presentara donde Faraón. Pero Moisés se estaba descalificando y se sentía al menos y no lo quería hacer porque él le puso muchas excusas a Dios. Y al final dijo que él era tartamudo, que él era tardo en hablar y torpe de lengua. Entonces, como Dios sabía que en el corazón de Moisés estaba su hermano Aarón, Dios le dice, Dios se molesta con Moisés, porque dice la palabra que Dios se enojó, porque Moisés le había puesto demasiada excusa y demasiadas trabas. Dios se enoja con él y dice: yo conozco a tu hermano Aarón, él es levita y él habla bien. Pero lo que me llega a la mente es que el Señor sabía que Aarón hablaba bien. El Señor sabía también que Aarón era un levita. Los levitas, aleluya, eran adoradores, eran lo que hacía que la presencia del Señor descienda, eran los sacerdotes también. Todo lo que servían en el templo salían de esa descendencia. Y Dios sabía que Aarón tenía buenas palabras, que Aarón hablaba bien, que él era levita. Pero Dios sabía en su corazón que Aarón no podía ejercer lo que Moisés iba a hacer. La encomienda que el Señor le puso a Moisés, Aarón no la podía llevar, porque Aarón se dobló. Aarón era muy flojo, aleluya, y se doblaba por lo que decía el pueblo, porque en varias ocasiones, en vez de ser ayuda para Moisés, él lo que fue de desayuda, porque él fue el que le hizo el becerro al pueblo de Israel en el desierto y descaradamente le dice a los israelitas: miren, ese es su Dios, el que los sacó de Egipto. Eso es algo increíble. Un hombre que debió de portar la presencia del Señor, que debió de guiar al pueblo, de enseñar al pueblo a la verdadera adoración, lo enseña a adorar ídolos. Porque los levitas eran adoradores, eran los que servían en el templo, los sacerdotes, y ellos son los que tenían que guiar al pueblo a la santidad. Entonces viene él, le hace un becerro de oro para que el pueblo de Israel lo adore y le dice que ese es su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto, una abominación demasiado grande, que cuando Moisés descendió del monte con las tablas, se molestó y las partió de la ira tan grande que cogió por la situación que estaba pasando. Entonces Dios conocía el corazón de Aarón, que él no daba para eso. Él no daba para hacer la voluntad de Dios tal y como el Señor se lo había encomendado a Moisés. El corazón de Aarón no era recto delante de Dios. Él era un hombre débil, aleluya. Y a veces queremos tener gente a nuestro lado que supuestamente pensamos que va a ser de bendición, pero en realidad no son de bendición. Son personas que en vez de ayudarte a avanzar en el camino, te hacen cojear. Porque cuando tú le propones algo de parte de Dios
que tú dices, mira, el Señor me dijo que lo hiciera de esta forma, que lo hagamos de esta forma, esa persona como no está en la dimensión que tú estás, como no está en la intimidad que tú tienes con Dios, como no está buscando a Dios como tú buscas a Dios y no tiene esa intimidad con Dios y esa cercanía con Dios, esa persona te dice, no, eso no es de esa forma, vamos a hacerlo de esta forma, que así es que sale bien. Entonces, tú por querer llevarte o complacer a la persona lo haces y no te sale como Dios te dijo. Entonces esa persona, en vez de ayudarte en tu vida, en lo secular, en lo espiritual, lo que te hace es echar para atrás. Dios quiere y anda buscando líderes con un corazón recto, porque Él conoce los corazones y Él conoce las vidas. Y si Él te eligió a ti, por algo fue. Si Él te eligió a ti es porque Él sabe que tú vas a dar la talla, que tú vas a hacer lo que Él te manda. Quizás en el momento tú te ves inferior y tú te ves incapacitado y tú te ves imposibilitado porque tu situación alrededor y porque tu vida no va de acorde con lo que Dios te está hablando. Pero Dios te quiere ayudar. Dios quiere ser tu maestro. Dios quiere ser quien te capacite, quien te guíe, porque Él fue que capacitó a Moisés para que Moisés hiciera todo, porque Moisés nos inventó los 10 mandamientos. Moisés nos inventó todas las leyes y las ordenanzas que dio. Toda la palabra que Moisés habló fue porque el Señor mismo se le enseñó. Todas las experiencias que tuvo Moisés no fue porque él la quiso, fue porque Dios lo quiso así, Dios lo quiso hacer con él. Entonces, aunque tú te sientas incapacitado y te sientas imposibilitado y digas, pero no es que yo no puedo dar para eso porque yo estoy en esto y estoy en lo otro y yo no tengo la capacidad, pero ahora mismo no tienes la capacidad, pero más adelante sí. Más adelante la vas a tener porque mientras más estás en intimidad con el Señor, mientras más estás en búsqueda con el Señor, más Él te va a ir enseñando. Porque Moisés para conseguir esos 10 mandamientos, para hablar con el Señor, Él tenía que estar en la montaña, Él tenía que estar en el monte. Subir al monte 40 días, aleluya, 40 noches. Entrar al tabernáculo y cuando él entraba al tabernáculo, el Señor hablaba con él cara a cara. Dice la palabra que cuando él descendía de ese monte, aleluya, su rostro resplandecía. Pero todo fue el Señor enseñándole a Moisés. Así Dios quiere hacer contigo. Así el Señor quiere hacer contigo y es mejor, aleluya, que no hagamos enojar a Dios. Porque dice el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Pero por qué se enojó contra Moisés? Porque ya habían como por 3 ocasiones o 4 ocasiones que Moisés estaba quejando, diciéndole que iba a decir, que qué iba a hacer, que no lo iban a creer, que él no sabe hablar. Y así hacemos nosotros, ponemos tantas excusas y ponemos tantas trabas y le decimos a Dios no y esto y lo otro y hacemos que Dios se enoje con nosotros, aleluya. Pero aún así tenemos que hacer la voluntad de Dios porque Jehová se enojó contra Moisés, pero aún así Moisés tuvo que hacer la voluntad de Dios. Y Dios es tan bueno que Él la permitió a Moisés trabajar con Aarón, porque Dios quería a Moisés solo. Dios quería que Moisés hiciera las cosas solo, solamente Moisés y Dios. Y así es que Dios quiere que hagamos las cosas, Él y yo, Él y tú. Porque Dios no necesita ayuda. Aunque Moisés era tardo en hablar y torpe de lengua, como quiera, si Moisés no hubiera tenido a Aarón, como quiera Dios lo iba a usar.
Y como sea que Moisés hablara, si fuera tartamudo, si fuera que pensara mucho para hablar, si fuera que fuera lento de palabra, como sea, Dios lo iba a usar. Bendito sea el Señor. Entonces no importa tus límites. Para el Señor no hay límite. Tú te ves ilimitado. En el momento tú te ves ilimitado, pero Dios no te está viendo en el presente. Dios te está viendo más allá. Porque acuérdate que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Poderoso es el Señor. Así que vamos a tratar de obedecer a Dios en todo y no estar poniendo tanto pero y no estar diciéndole a Dios, mira fulano, que fulano sí sabe hablar, mira fulana, que fulana sabe cantar, mira perencejita, que ella sabe predicar. Aunque no sepamos predicar, aunque no sepamos hablar, aunque no sepamos cantar, si el Señor te eligió para algo, Él lo va a hacer. Así que nada, Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.